Hola, señor Frank. Le habla José Manuel. Quería expresarle en esta pequeña grabación la tanta admiración que siento por usted por su magistral interpretación de Batman. Es sin duda la mejor voz que ha tenido el personaje. Ojalá que en un futuro pueda volver a interpretarlo. El Rodcast. Pues aquí estamos de regreso en este podcast con un gran invitado especial en esta tarde, en este día, en esta noche, independientemente de la hora en la que nos estén escuchando. Y ahí estuvimos escuchando unos pequeños clips del señor Frank Maneiro en algunos trabajos que él ha participado. Pero ya nos estuvo contando cómo comenzó en todo este mundo del teatro, en el mundo de la televisión. Ahora cuéntenos, señor Frank, ¿cómo es que inicia todo este proceso en el mundo del doblaje? ¿Desde dónde inicia toda esta apertura en el doblaje? Bueno, mira, Rodrigo, también fue fortuito, parece mentira. Mi vida artística está asignada por lo fortuito, sí, parece mentira. Yo comienzo a hacer doblaje en el año 65. Aquí existía una casa de un señor de apellido Fuenmayor y comenzaron a hacer pequeñas pruebas de doblaje de películas. Películas te voy a nombrar y a lo mejor se nos cae la cédula, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella serie que se llamaba Jim de la Selva? La verdad no recuerdo. Te lo recuerdo, pues, cuando Johnny Weissmuller deja de ser Tarzán, empezó a hacer una serie que se llamaba Jim de la Selva. Bueno, las películas las doblábamos aquí en Venezuela. ¿Recuerda usted el primer personaje que le tocó doblar? El primer personaje que doblé fue un cargador en Jim de la Selva. Un cargador de esos negros que llevaban los bultos, porque tú sabes que siempre iban por los cerros, por las sierras, por las laderas, cuando iban de excursionistas, ¿no? Y lo recuerdo bien claro porque era un indígena que no quería seguir avanzando porque adelante había una laguna misteriosa y ahí se moría la gente porque decían que salían demonios, espíritus y eso, ¿no? Y esa cosa cuando dicen unga, 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 guana, 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 yo no seguir, esas cosas, ¿no? Y yo fui de visita a esa casa con un amigo y entonces necesitaban que alguien grabara eso. Y como ya yo había incursionado en el teatro, ese otro amigo me dijo, Frank, ¿no te gustaría? Ven, métete en el estudio para que vea cómo se dobla. Era un solo micrófono y estaban todos los actores reunidos al lado de ese micrófono. En el 1965, en el siglo pasado. Entonces yo me puse allí y claro, me entusiasmó porque pasaban un loops que duraba 2-3 minutos y lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían y entonces los actores iban ensayando, iban montando las voces y yo estaba allí, entonces yo decía unga, unga, guana, guana, yo no seguir y entonces me decía Allende la Selva, ¿y por qué tú no seguir? Y yo, allá adelante, laguna, demonios, yo no seguir. Y bueno, lo hice también que el señor Fuenmayor me dijo, mira, Fran, oye, quédate aquí para que nos ayude con esos personajes así pequeños mientras vayas aprendiendo y esas cosas. Y bueno, y así entré en el doblaje hace 45 años, en el año 65, ¿no? Pero era Etcétera Group la compañía, la empresa con la que usted comenzó a trabajar desde un inicio, ¿verdad? ¿O fue otra? No, en etcétera, yo me retiré del doblaje porque aquí en Venezuela el doblaje no tuvo mucho auge en sus principios, independientemente de que yo me considero pionero del doblaje, pero no tuvo mucho éxito. Se hacían varias cositas y entonces grabábamos. Había un señor de apellido Horovich que también montó una casa de doblaje y entonces doblábamos allí y doblábamos donde Capriles, en el señor Fuenmayor, así se llama la empresa. Pero en el año 80 me dice una amiga muy famosa, me dijo, Frank, si tú hiciste doblaje aquí en Venezuela y tú eres pionero del doblaje, ¿por qué tú no vas a etcétera? Le digo, etcétera, ¿y qué es etcétera? Una casa de doblaje, donde ahí se dobla, donde ahí... Le digo, mira María Luisa, ella se llamaba María Luisa La Mata. Entonces me dice ella, yo te llevo, vente Frank, yo te llevo. Recuerdo bien claro, fue un día miércoles, a las 11 de la mañana, sí. Entonces ella le dice al compañero que estaba allí, le dice, mira, él es pionero del doblaje aquí en Venezuela. Él tiene años que no dobla, pero a él le gustaría doblar. ¿Por qué tú no le haces la prueba? Bueno, vamos a ver si hay un tiempo. Y llamó a un muchacho llamado José Antonio, que hoy día es mi amigo, un gran amigo. Y le dice, mira José Antonio, hazle la prueba aquí a este señor.
y me hacen la prueba y le dice el señor Walter Bellis, que es el productor de Etcétera, ¿qué tal? Y dice, oye, muy bien, sincroniza bien y hace bastante lip sync, pero todavía tiene modismo, pues no era que no tenía la voz neutra, sino que, oye, entrar de lleno al doblaje después de tantos años de haber salido no es fácil. Te inicia en el doblaje y después se ausenta por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo fue eso? Estuve retirado como unos 10, 12 años aproximadamente. Largo, pero ya después regresa a trabajar ya de lleno en Etcétera, ¿no es así? En el año 80, en Etcétera, sí. Y recuerdo que lo primero que yo grabé, una serie brasilera, ahí comencé a grabar una cosa que se llamaba Mafia en Brasil. Y yo hacía a un comisario llamado Celso Trindade. Bueno, así empecé. Ese día miércoles yo hice la prueba a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde ya empecé a trabajar. Imagínate. De allí en adelante fueron 25 años doblando cualquier cantidad de telenovelas, películas, series. Claro, y fue ahí donde, bueno, la vez pasada que hablamos, usted me comentó una anécdota donde Antonio Fagundes pide que usted sea la voz de él oficial en español. Cuando yo comienzo a doblar a Antonio Fagundes, a Fagundes le gustó mucho mi voz, porque él decía que yo tenía textura, que yo tenía muy buen sincro, que tenía muy buen lip sync, pero que actuaba muy bien y que le agradaba mi voz al oído y porque encajaba con su personalidad. Entonces Antonio Fagundes en TV Globo, él mandó a hacer una cláusula que decía, si van a doblarla en castellano, que sea el actor venezolano Frank Maneiro. Y cuando aquí a Venezuela llegan las novelas de Antonio Fagundes, yo era el actor que la doblaba. Te puedo hablar de Entre Hombres, El Reina de la Chatarra, Vale Todo, El Rey del Ganado, Hombre de Mundo, Por Amor, Pantanal. Sí, bueno, aquí hay una lista grande en esta página de internet. También está José Wilker. En Brasil se hizo una telenovela que se llamó Roque Santeiro. Y esa telenovela tuvo mucha repercusión en Brasil porque la gente, con el afán de ver la novela, el Ministerio del Trabajo se vio en la precisa cambiar el horario de trabajo para que la gente llegara temprano a sus casas para ver la novela Roque Santeiro. Cuando esa novela llega a Venezuela, yo fui escogido para doblar a José Wilker. ¿Y qué pasó? Que en Bolivia tuvieron que cambiar el horario de trabajo para que la gente llegara temprano a su casa para ver la telenovela Roque Santeiro doblada con mi voz, José Wilker. José Wilker me llama, Etcétera, y me felicita porque él tiene una voz así muy gruesa y me dice, menino, vos es fabuloso, es fantástico. Yo entré a hacer doblaje de cómic en Etcétera 6 años después de estar trabajando en Etcétera. Y todo por un azar, porque había un actor que era muy responsable, casi nunca llegaba a ser su personaje, y cuando llegaba entonces lo aprovechaban, que grabara todo lo que pudiera. Hasta que un día el productor se molestó y entonces dijo, Frank, ven acá, yo te voy a hacer una prueba aquí para que me hagas un viejito que se llamaba Vulcano, por cierto. Un viejito que vivía en el fondo del mar, que era como Neptuno o algo así, ¿no? Y entonces me dice, pon la voz de viejito. Y cuando yo le pongo la voz de viejo, me dice, oye, pero qué fantástico, Frank. ¿Y por qué tú no habías dicho que tú hacías voz? Y le digo, bueno, porque ustedes nunca me probaron. No, te quedas haciendo ese personaje. Me puse a hacer el personaje de Vulcano, que era un viejito que construía unos robots pequeñitos allí. Bueno, y así empecé en el cómic. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que comienzo a hacer varios cómics con voces, polifonía, hasta que llegó la serie Batman. Bueno, ahí hasta ahí, porque ya ha tocado un punto especial, un bloque que queremos dedicarlo especialmente a un personaje, a Batman, que mejor vamos a hacer un pequeño corte en este podcast, pero estamos conociendo más sobre los trabajos de usted, Frank, y bueno, regresamos, quédate con nosotros, no te muevas. ¿Está harto de que nadie le escuche? ¿Ya no soporta de que hasta en las hotlines le cuelguen?
Eso es cosa del pasado. Llame ya a la línea amiga del Rodcast, donde con gusto le escuchamos. ¿Está usted llamando al Rodcast? ¿Le tiene Marcela? Le comunico con Rodrigo. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué es su problema? Le transfiero, tomo su datos. Le comunico con Rodrigo. Recuerde, el Rodcast le tiende la mano. Llame ya.